desde hace mucho tiempo, desde cuando se escuchó la primera voz que dejaba abierta la posibilidad de despojarse de esta enajenación de un activo tan importante, la comisión se pronunció y nuestra postura sigue siendo la misma. Entonces, antes de retirarme a una reunión que me convocan como codirectora del partido de la U, que es obligatoria, quiero me he centrado mi postura en esto y en el tema que mencionaba inicialmente el senador Robledo, sobre el arroz. Claro, se dio una discusión ácida entre el gerente del gremio arrocero, entre el presidente de FEDEARROZ, Rafael Hernández, y la ministra de Comercio Exterior. No coincido, no comparto los términos en que se dio. Me parece difícil aceptar que se señale a la ministra como alguien que auspicia el contrabando del arroz desde Ecuador, pero tampoco puedo aceptar el contenido de la respuesta de la ministra, porque si hay un gremio sufrido en este país es el gremio de los productores agropecuarios, y dentro de ellos el tema del arroz se ha convertido en un subsector realmente dramático por su inestabilidad, por los factores que lo hacen vulnerable. Todos a veces se alían en contra de un producto que, a pesar de todas las vicisitudes y todas las dificultades, siempre hemos defendido, y yo personalmente lo seguiré haciendo, porque no admito un país que permita que la producción de alimentos disminuya, desaparezcan ciertos productos, como ha venido ocurriendo, y aquí no pase nada. Por eso coincido en que las condiciones en que deben producir los arroceros en este país no permiten tacharlos de incompetentes, sino todo lo contrario. Dentro de todo el cúmulo de adversidades, como las malas vías, los altos precios de los combustibles, la semilla, los agroinsumos, todo lo que en esta comisión siempre hemos debatido, realmente hace que los costos a que producen estos arroceros en el país los conviertan en verdaderos magos, porque a pesar de que es muy alto, si lo comparamos con los demás países, entendemos que si los demás países produjeran en las condiciones nuestras, desbordarían los precios que se tienen de producción acá internamente. Y quiero resaltar la decisión que acaba de adoptar la Superintendencia de Industria y Comercio, que muestra que tenemos razón cuando defendemos al gremio de los arroceros. Ahora, con ocasión de los altos precios que venían presentándose y que generaban el señalamiento entre todos, entre la industria, entre los productores, finalmente una luz nos indica, un funcionario eficiente nos indica qué es lo que está pasando. Y quiero llamar la atención sobre este comunicado de prensa de hace apenas unos minutos, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, donde sanciona a la organización Roa Flor Huila al pago de una multa superior a 33.800 millones de pesos por influenciar los precios de venta de arroz blanco al consumidor final. Resulta que se daban unos descuentos y Flor Huila no le permitía a los comercializadores que esos descuentos se hicieran al consumidor final. Por supuesto, esto mantuvo muy elevados los precios del grano, los precios del cereal, el país entero señalando a los arroceros cuando no eran ellos, así como lo advertían y se defendían, diciendo que no dependía de ellos esta situación. Pues hoy la superintendencia les da la razón. Yo aplaudo esto, porque no es la primera vez que ocurre. Todos sabíamos que estaba pasando algo con esta industria
con este oligopsonio que obliga a los productores a someterse a lo que digan apenas 2 compradores que tiene el país. Una sola empresa, Roa Florhuila, tiene casi el 40% recoge casi el 40% de la producción. En estos efectos perversos de la concentración se empiezan a ver acá. 2005 fue un año donde por primera vez se dio a conocer el acuerdo de precios en que incurrían las 2 empresas del sector, Roa Florhuila y el Grupo Murra, con Arroz Diana creo que es su nombre. Y ahora nuevamente, y es una sanción que debe prenderle las alertas, las alarmas a todo el sector y mostrar que finalmente no era culpa de los productores y se empieza a sancionar a una industria que no es leal con los colombianos. Sobre el tema de Isagen, quiero hacer un breve recuento de lo que hemos dicho acá. En primer término, la Comisión Quinta le expresó al gobierno que estaba a punto de entrar en operación, de culminarse Hidrosogamoso, que por favor no era el momento oportuno, porque sacarla en ese momento iba a implicar una venta con un precio inferior al real. Reconozco el aplazamiento y hoy las condiciones son diferentes porque incluye este activo tan importante, pero siguen persistiendo razones más fuertes para no vender que para vender. Yo sí entiendo, precisamente por ser una zona que carece prácticamente de un desarrollo vial, la zona más atrasada en esa materia, que es la Orinoquia colombiana, donde el bichada, que es la gran apuesta económica de todo un país, según un discurso bastante reiterado, pues no tiene ni 20 kilómetros pavimentados, en una red vial de yo no sé cuántos, más de 5.000, pues cualquier propuesta encaminada a mejorar nuestras condiciones precarias de las vías, por supuesto que estamos listos a defenderlas, pero creemos que hay otras formas y que a la nación no le debería representar un costo tan oneroso si uno compara lo que va a entregar y lo que va a recibir. Por eso no voy a repetir absolutamente nada de lo que dijeron los citantes, que lo han hecho con todo el juicio, un debate con cifras que compartimos, que coincidimos, pero sí quiero decir, ¿cuál es la opción? O sea, tenemos un rezago vial, es real. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo se puede salir de ese rezago? Pues entusiasmando a unos privados, porque el Estado no tiene pues las condiciones para hacerlo, unos privados a quienes se les puede pagar vía peajes o a través de, ellos pueden recibir los recursos o a través de créditos. Peajes solamente, eso es imposible. Un ejemplo de ello es que la vía Bogotá-Villavicencio es primera generación de vías y hoy pagamos los peajes más altos de todo el país. Por kilómetro recorrido es exagerado. Ir a Villavicencio son 80 kilómetros, él ya no está aquí mismo, y sin embargo el costo es para un vehículo particular de una familia tradicional es de 32.000 pesos, o sea, realmente es excesivo. Son 3 peajes, no se acaba de pagar el uno cuando ya se ha llegado al siguiente. Entendemos que no es suficiente esta forma. Entonces, ¿qué decide el gobierno? Decide conseguir unos recursos para oxigenar unos privados y que sean ellos quienes accedan a estos créditos muy blandos en unas condiciones bastante favorables para que sean ellos quienes adelanten estas obras. ¿Cuáles son las condiciones? Son condiciones bien interesantes. 8 años muertos, tasas de interés baja, plazo diferido a 20 años, esa es la información pues pública, la que conoce todo el mundo. En esas condiciones sería
el manejo de los recursos por parte de los privados. Pero muchas voces autorizadas se han elevado para decir, venga, hay otras formas que le permitirían al país avanzar en ese tan necesario desarrollo vial, pero generar un costo menos fuerte para las finanzas y para los activos del Estado. ¿Cuáles son los argumentos? Y los resumo en esto. Isagen es un activo que le entrega rentabilidad a la nación a través del pago de dividendos, que en los últimos años han alcanzado los 700.000 millones de pesos. Y en cuanto a la utilidad, la misma ascendió a más de 436.000 millones de pesos ahora en el 2014. Y se espera un crecimiento derivado ya, por supuesto, de la entrada en operación de Hidrosogamoso, un crecimiento entre 100.000 millones y 125.000 millones adicionales. En contraste, dicen los expertos, en contraste con esta utilidad, la deuda subordinada que financiaría la Financiera de Desarrollo con los recursos de la venta solo entregaría rendimientos hasta cuando las vías, que son las que se van a financiar con estos 5.2 billones de pesos, estén en operación. ¿En cuánto tiempo? Bueno, va a ser muchísimos años, por lo menos la vía al llano en un tramo de 21 kilómetros lleva muchísimos años, y seguramente mientras se estructuran, mientras se adelantan los negocios, pasarán mucho tiempo para que los colombianos lo vean. Mientras tanto, nuestro activo importante, Isagen, podría estar generando rendimientos que no se compadecen con la importancia de este nuevo activo que es tener vías. Sin lugar a dudas, es un activo, y claro que hace más productivo al país, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Cuáles son las soluciones que plantean también los expertos, que no lo soy yo? Hay soluciones interesantes que nos gustaría escuchar. ¿Por qué se han descartado? ¿Por qué estas no y la venta de Isagen sí? Por ejemplo, traigo a colación un par de ellas. Camilo Díaz, coordinador de la Unidad de Análisis de Mercado Financiero de la Universidad Nacional, ha venido proponiendo que a través de la Financiera de Desarrollo se debe trabajar en la estructuración de un bono de infraestructura y da toda una fórmula de cómo se haría, una fórmula técnica y toda la información de la manera de hacerlo. Estos son temas que nos gustaría que el gobierno aborde y nos diga esto, ¿por qué no? A mí me suena como ciudadana del común interesante, y si no lo es, quisiera saber por qué no lo es, por qué es más interesante la opción que se ha acogido. O Jorge Iván González, que es un columnista del diario La República, reconocido, propone utilizar las reservas internacionales y da unas cifras. Dice que en la actualidad ascienden a 47.000 millones de dólares, y que aprovechando la depreciación del peso frente a la divisa norteamericana sería un muy buen momento para tomar 4.000 o 2.000 millones de nuestras reservas. Con esto lo que le quiero decir de manera breve al gobierno y a los colegas es que no nos resignamos a que sea este el único mecanismo que tenemos para lograr el desarrollo de nuestra infraestructura vial tan necesario, tan indispensable. Vuelvo e insisto en eso. No dejamos de entender que si Colombia tiene unas vías adecuadas, por supuesto que todos los índices mejorará la agricultura, mejorará el desempeño en todos los sectores. No es esa la discusión. La discusión es, no existen otras opciones que le permitan al gobierno llegar a ese mismo desarrollo, pero por otra vía que sea que tenga un impacto menor al que va a tener la venta de Isagen. Muchas gracias, presidente.